Muy buena tarde, estimados y apreciables estudiantes de cuarto bachillerato del Centro Educativo Gustavo Novela Camacho. Un gusto volverlos a saludar desde la distancia, esperando que se encuentren muy bien de salud al momento de estar viendo este video. Les saluda el profesor Leonel Vargas. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Lengua y Literatura. En el curso de Lengua y Literatura estudiaremos el siguiente tema, que son los tipos de lenguaje. Existen varios tipos de lenguaje, pero en esta ocasión estudiaremos 8, siendo ellos el lenguaje oral, el lenguaje textual, el lenguaje gestual, el lenguaje transcripto, el lenguaje virtual, el lenguaje articulado, el lenguaje visual y el lenguaje escrito. Como podemos ver en la infografía que se presenta a continuación, vemos los diferentes tipos de lenguaje acompañado de un ejemplo de cada uno. Llama la atención el lenguaje virtual. ¿Por qué el lenguaje virtual? Si comprendemos, en esta actualidad estamos viviendo este tipo de lenguaje debido a la pandemia que nos está afectando. Iniciamos definiendo el primer lenguaje y corresponde al lenguaje verbal. Sabemos que el lenguaje verbal es el atributo que distingue notablemente al hombre y pertenece a la gente, a los grupos o a los países. Con el lenguaje verbal, las ideas se traducen en palabras. En la siguiente presentación observamos el claro ejemplo de a qué se refiere cuando se habla del lenguaje verbal. Está de más decirlo que el lenguaje verbal es la traducción de los pensamientos en palabras, y sabemos de que el lenguaje verbal es el vehículo que usan los seres humanos para comunicarnos con los demás. Continuando con los tipos de lenguaje, corresponde describir el lenguaje no verbal. Su nombre lo indica. En este tipo de lenguaje no se utilizan las palabras, no se utiliza la voz, simplemente se utilizan los gestos corporales y los movimientos corporales. En esta presentación podemos observar algunos ejemplos que nos dan a conocer mucha información con el simple hecho de verlas. Por ejemplo, el semáforo, ya sabemos qué es lo que indica cada color, sabemos qué indica esa señal de tránsito y en fin sucesivamente. Eso es parte del lenguaje no verbal porque no se utiliza la voz o las palabras para transmitir los mensajes. Otro tipo de lenguaje que a estudiar o que estudiaremos es el lenguaje auditivo. Su nombre lo dice, auditivo. Solo se perciben sonidos a través del sentido del oído. Si nosotros, por ejemplo, observamos o escuchamos la sirena, sabemos qué nos quiere dar a entender. Si escuchamos las campanas, sabemos qué información nos está transmitiendo. Entonces, a través del sentido del oído también podemos percibir mucha información. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje visual. Su nombre lo indica. Visual es aquel lenguaje donde utilizamos la vista para poder comprender la información que nos quiere dar a entender un determinado emisor. Podemos ver los ejemplos de imágenes, sabemos también el significado de cada una de ellas, como las que ustedes ven en la diapositiva que se les presenta. Corresponde estudiar el lenguaje gestual. Ya habíamos hablado un poco de eso anteriormente y decíamos que el lenguaje gestual es aquel que se lleva a cabo únicamente a través de los gestos, los cuales se pueden dar a través de los gestos faciales como los movimientos corporales. Si nosotros vemos la imagen, podemos ver las personas con diferentes expresiones. Sabemos que una imagen puede decir mucho más que 1000 palabras. Entonces ahí podemos nosotros ver la información que cada persona nos quiere compartir.
Por último, estudiaremos el lenguaje mímico. El lenguaje mímico corresponde al lenguaje gestual, son similares. En el lenguaje mímico sabemos que se lleva a través de un conjunto de gestos que hace alguien, en este caso una persona, con el deseo de transmitir o manifestar los sentimientos. En la siguiente imagen nosotros podemos ver personas haciendo diferentes mímicas. Nosotros ahí podemos ver claramente y entendemos el mensaje o la información que nos quieren transmitir. Muy bien, apreciables estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy en el curso de lengua y literatura. Conocimos y aprendimos las definiciones sobre los diferentes tipos de lenguaje que hay. Muchas gracias por su atención.